En este tutorial vas a aprender a hacer este llaverito de Tata, súper fácil y súper lindo. Si eres fan de BTS, dime cuál de estos muñequitos es tu favorito. Y la lista completa de materiales te la voy a dejar en la descripción del video. El tamaño de este amigurumi es de 4 centímetros aproximadamente, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Katartist. Comenzamos en color rojo, haciendo un anillo mágico de 4 puntos. Jalamos el extremo corto para unir ambos puntos. Y en el primer punto vamos a pasar el gancho. Y aquí, si tú tejes en espiral, vas a hacer un punto bajo directamente. Si te gusta cerrar las vueltas como a mí, hacemos un punto deslizado, una cadenita, y en el punto bajo, no en la cadena, sino en el primer punto bajo, hacemos nuestro punto bajo inicial. Marcamos y hacemos un aumento en cada punto para pasar de 4 puntos a 8. Cerramos el anillo mágico y en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 12 puntos al final. Para esta vuelta continuamos de nuevo con un punto bajo y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Y continuamos con 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Y continuamos con una vuelta de 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 30 puntos.
Continuemos con una vuelta de 4 puntos bajos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 36 puntos. Y de aquí vamos a continuar haciendo 4 vueltas de 36 puntos bajos. Así nos va quedando, y de aquí vamos a hacer nada más 18 puntos bajos. Y en lugar de continuar tejiendo, vamos a cerrar la vuelta en el primer punto que tenemos marcado. Si tú tejes en espiral, por aquí continúas haciendo directamente tu punto bajo. Y si cierras la vuelta, ya sabes que es el punto deslizado, cadenita y punto bajo sobre el primer punto. Marcamos nuestro nuevo punto inicial y hacemos otras 2 vueltas de 18 puntos. Así nos debería de ir quedando, y de aquí vamos a hacer una vuelta de un punto bajo y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 12 puntos. Y terminamos con una vuelta de puras disminuciones para tener 6 puntos al final. Cortamos hilo y cerramos. Colocamos los ojitos entre la vuelta número 8 y 9, dejando de 4 a 5 puntos de separación entre cada ojo, cuidando que los ojos queden hacia el frente y al centro de la división del corazón. Rellenamos. Y vamos a repetir lo mismo que en este lado, pero del otro para hacer la segunda curva del corazón. Así nos debería de ir quedando. Y con una aguja para estambre vamos a pasarla por el centro de los últimos puntos que hicimos para tomar solamente la hebra del frente. Y jalamos con cuidado para cerrar. Hacemos un par de nuditos y escondemos el hilo sobrante. Repetimos del otro lado. Con hilo color negro hacemos las cejas
bordándolas un punto por arriba de los ojitos y de más o menos 2 puntos de ancho. Opcionalmente puedes pintar la boquita con pintura color negro y hacemos los cachetes cortando círculos pequeños en color rosa. Colocamos el llavero y ¡listo! Hemos terminado nuestro llaverito de Tata. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Dime cuál de estos personajes te gustaría que sea el siguiente. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte y en la descripción del video te dejo mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.